Dicen que los aviones tienen alma, y si es cierto, el alma del Su-22 es la de un veterano endurecido, marcado por la guerra, curtido por los años, pero aún feroz. Hay algo inquietante en ver un avión que nació hace más de medio siglo despegar de nuevo en un mundo donde los drones dominan el cielo. Algo antinatural. Algo que no debería pasar. Y sin embargo, pasa. Una silueta afilada, un rugido desgarrador, y una sombra que sobrevuela territorios donde la guerra no es historia, sino presente. Este avión no fue diseñado para durar tanto, y mucho menos para seguir matando. Pero ahí está, el Sukhoi Su-22, la versión de exportación del Su-17, sigue despegando en países como Siria, Irán, Perú, Polonia, hasta hace poco, Vietnam, Libia, Yemen. Y no solo vuela, todavía pelea. ¿Qué clase de arma sobrevive a 5 décadas de conflictos, sanciones, avances tecnológicos y caos político, y sigue siendo útil? Quizás no se trata de lo que el Su-22 puede hacer hoy, sino de lo que simboliza. Un fantasma soviético, una máquina que no se rinde, un recordatorio de que, en la guerra, lo viejo a veces es más temido que lo nuevo. Tal vez pienses que este avión es irrelevante, que ya no debería importarnos, que su lugar está en los museos, no en los cielos. Pero si te atreves a mirar más de cerca, verás que no solo sigue volando, en ciertos escenarios, sigue siendo una amenaza letal. Y eso lo hace aún más fascinante. Su historia no es la de un prodigio moderno como el F-35 ni la de un mito romántico como el Spitfire. La historia del Su-22 es más oscura, más sucia, más real. Es la historia de una máquina que sobrevive a todo, incluso a sus propios creadores. Y eso nos obliga a hacer una pregunta incómoda. Si el Su-22 sigue siendo útil, ¿significa que los conflictos que enfrenta también son tan primitivos como él? Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Cuando el mundo vivía con el dedo en el gatillo y el cielo era un campo de batalla invisible, la Unión Soviética entendió que el dominio aéreo no era un lujo, era supervivencia. El Su-22 no nació como un acto de innovación voluntaria, sino como una respuesta urgente, casi desesperada, a la realidad de una guerra que podía comenzar en cualquier momento y en cualquier lugar. La década de 1960 fue una era de vértigo. Estados Unidos y la URSS jugaban a la ruleta nuclear, y cada movimiento tecnológico del enemigo era replicado, superado o temido. En este entorno cargado, el cazabombardero se convirtió en una pieza crítica de cualquier estrategia. Necesitaban un avión rápido, duro, adaptable, que pudiera despegar desde pistas improvisadas, llevar una carga devastadora de bombas o cohetes, y regresar, si podía, sin depender de ranguas de lujo o infraestructura occidental. Así nació el Sukhoi Su-17, el ancestro directo del Su-22, un desarrollo del ya probado Su-7 pero con un giro dramático, alas de geometría variable. Este salto tecnológico permitía al avión despegar con alas extendidas para mayor sustentación y luego retraerlas en vuelo para reducir resistencia y ganar velocidad. Era un concepto adelantado para su tiempo, inspirado en parte por diseños occidentales como el F-111 Aardvark y más tarde el Panavia Tornado, pero con un enfoque brutalmente soviético, eficiencia táctica sobre elegancia. El Su-17 entró en servicio en 1969, y no pasó mucho antes de que el Kremlin comprendiera su potencial exportador. Ahí es donde empieza la historia del Su-22, una versión adaptada del Su-17 para naciones aliadas o simpatizantes del bloque soviético.
El Su-22 fue dotado con motores más simples, el Lyulka Al-21F3 en sus primeras versiones, y luego el Tumansky R-29B300 en otras exportaciones, para facilitar su mantenimiento fuera de la URSS. Y aquí surge la primera gran paradoja de esta máquina. Fue diseñada para países pobres, pero se convirtió en un arma rica en posibilidades. Su capacidad para portar misiles aire-tierra KH-23 o KH-25, bombas guiadas por láser o por TV, y cañones internos GSH-23 de 23 milímetros le otorgaron un margen de acción letal que superaba con creces lo que uno esperaría de un avión de segunda línea. ¿Cómo es posible que un avión diseñado para exportaciones de bajo presupuesto haya sobrevivido al paso del tiempo, mientras tantos otros diseños de élite desaparecieron? La respuesta está en su brutal simplicidad. El Su-22 no necesitaba ser sofisticado, solo tenía que ser suficientemente fuerte, suficientemente veloz y suficientemente barato. Y lo logró. Ahora bien, en comparación con otros cazas tácticos de su época, como el F-4 Phantom II estadounidense o el Sepecat Jaguar franco-británico, el Su-22 presentaba ventajas y desventajas marcadas. Su capacidad de carga era impresionante, más de 4,000 kilogramos de armamento en 10 puntos duros. Su velocidad máxima alcanzaba Mach 1.7 a altitud, con un alcance operativo cercano a los 2,500 kilómetros con tanques externos. Eso lo hacía ideal para ataques profundos en territorio enemigo sin depender de repostaje en vuelo, algo que muchos de sus contemporáneos occidentales sí necesitaban. Pero el Su-22 también era una bestia indomable. Sus sistemas de navegación eran rudimentarios, su aviónica estaba años por detrás de sus rivales occidentales, y su sistema de puntería dejaba mucho que desear. No era un avión para cobardes. Era una cabina donde el piloto tenía que trabajar, sudar, y en muchos casos, improvisar. Aquí se revela uno de los aspectos más importantes del Su-22, el factor humano. No cualquiera podía domarlo, pero si lo hacías, tenías en tus manos una herramienta temible. Y esa relación compleja entre hombre y máquina es la que hizo del Su-22 una leyenda en ciertos círculos militares. Algunos pilotos lo odiaban, otros lo adoraban, pero todos lo respetaban. Podríamos decir que el Su-22 no te enamora, te desafía. Y tal vez por eso aún está aquí. Actualmente, más de una docena de países han operado el Su-22. Entre ellos, Siria, Irán, Perú, Libia, Polonia, Vietnam, Yemen, Angola y Bielorrusia, entre otros. Cada uno con sus propias adaptaciones, sus propios conflictos, sus propias guerras. Algunos lo modernizaron. Otros simplemente lo mantuvieron en vuelo con piezas recicladas y mecánicos que aprendieron más por instinto que por manuales. Y aún así, el avión cumplía. Puede que hoy lo mires como una pieza vieja, oxidada y desfasada. Puede que no te impresione visualmente como un Su-35 o un F-22. Pero eso es justamente lo que lo hace más peligroso. Nadie espera que un dinosaurio ataque. Y cuando lo hace, ya es demasiado tarde. ¿Te atreves a seguir? Porque en el próximo capítulo exploraremos en detalle el sistema de alas de geometría variable del Su-22. Una apuesta audaz que lo convirtió en uno de los aviones más versátiles de su tiempo, y cuya lógica todavía asombra a los ingenieros de hoy. La idea de un avión que pudiera cambiar la forma de sus alas en pleno vuelo parece sacada de una película de ciencia ficción. Pero en la Guerra Fría, cuando cada segundo contaba, cada metro de pista importaba y cada kilo de carga podía decidir una guerra, esa fantasía se volvió necesidad. Fue entonces cuando la ingeniería soviética apostó por una solución radical, alas que pudieran moverse para adaptarse a cada fase del vuelo. Y en el Su-22, esa solución tomó forma con crudeza, audacia y un cierto aire de locura. El sistema de geometría variable del Su-22 le permitía cambiar el ángulo de sus alas entre 30 grados y 62 grados, dependiendo de las condiciones de vuelo. En despegue y aterrizaje, las alas se extendían completamente para ofrecer la mayor sustentación posible, algo crucial en pistas cortas, improvisadas o dañadas, como las que abundaban en los escenarios de guerra del Tercer Mundo. Pero una vez en el aire, cuando la velocidad era la prioridad, las alas se retraían hacia atrás, cortando el aire como cuchillas. Así, el Su-22 podía pasar de ser un ave robusta a un proyectil supersónico. ¿Y por qué no todos los aviones usan este tipo de alas? Esa es una pregunta lógica,
pero que esconde una respuesta compleja. La geometría variable es poderosa, sí, pero también es pesada y difícil de mantener. Agrega un sistema hidráulico adicional, articulaciones móviles que deben resistir enormes presiones, y una carga estructural que afecta la eficiencia general del diseño. Los ingenieros soviéticos sabían esto, pero también sabían que el campo de batalla real, el que no aparece en simulaciones, exige versatilidad antes que perfección. Por eso, mientras Occidente comenzaba a apostar por diseños de ala fija optimizados para velocidad o maniobrabilidad específicas, el Su-22 optó por ser adaptable, aunque eso implicara sacrificios. En combate, esa adaptabilidad lo volvía impredecible. Cuando un radar enemigo detectaba al Su-22 en configuración de ala extendida, podía calcular su velocidad y rumbo. Pero si en pleno vuelo retraía sus alas y aceleraba, sus parámetros cambiaban radicalmente. Un misil lanzado con una predicción incorrecta podía errar. Un piloto enemigo que confiara en un dogfight lento podía encontrarse de pronto con una máquina veloz que huía o atacaba sin aviso. Comparado con sus contemporáneos, como el F-4 Phantom II o el A-7 Corsair II, el Su-22 era más flexible en ese aspecto. Los cazas estadounidenses solían requerir pistas más largas o mayores márgenes operativos para cambios de velocidad. El Su-22, en cambio, era casi anfibio, no necesitaba lujos para despegar, solo voluntad y mecánicos que no se rindieran. Sin embargo, esa misma versatilidad tenía un precio. Mientras los Phantom ya integraban mejores radares, mejores HUDs, Heads-Up Display, y sistemas de armas más automatizados, el Su-22 aún exigía que el piloto fuera un centauro, mitad hombre, mitad máquina. Es como si el avión te dijera, te puedo salvar, pero solo si te ganas el derecho a usarme. Y muchos lo hicieron. Pilotos peruanos, iraníes y sirios han compartido historias de cómo el sistema de alas del Su-22 les permitió sobrevivir a emboscadas, escapar de zonas de misiles o lograr bombardeos en terrenos imposibles. El coronel sirio Hassan Hamdoun, por ejemplo, logró escapar en 2015 de un ataque con misiles portátiles Manpads gracias a una maniobra suicida donde cambió la configuración de alas en pleno descenso, desaceleró bruscamente, y dejó que el misil siguiera volando hacia su estela térmica. Aterrizó con una pierna rota, pero vivo, y jurando que su fite había sido más ángel que avión. No todos lo lograrían, y el avión no perdonaba errores. Pero ese riesgo también lo hacía especial. Tal vez por eso, muchos pilotos no se sentían transportados por el Su-22, se sentían cómplices de él. Otro aspecto clave es cómo esta tecnología se adaptó a los países que lo operaban. En Irán, por ejemplo, donde los repuestos soviéticos eran imposibles de conseguir durante décadas de embargo, los ingenieros desarrollaron piezas locales para mantener el sistema de alas funcional. En Perú, algunos Su-22M2 fueron adaptados con partes de aviones civiles y mejoras artesanales en sus sistemas hidráulicos. Un avión occidental jamás habría sobrevivido a tal improvisación. Pero el Su-22, sí. Quizás pienses que cambiar la forma de las alas en pleno vuelo es un truco viejo, un recurso obsoleto. Pero te invito a imaginar esto, un avión envejecido, volando bajo, cargado de bombas, activando sus alas como si fueran garras, mientras se lanza sobre ti desde un horizonte en llamas. ¿Suena obsoleto ahora? Y así, el Su-22 demostró que su diseño no era un simple experimento soviético, sino una herramienta brutalmente eficaz, que no necesitaba ser perfecto para ser letal, que podía cambiar de forma, y también cambiar el curso de un combate. En el próximo capítulo, nos sumergiremos en el corazón del FITE, sus motores, sensores, aviónica y arsenal. Verás cómo una máquina con electrónica soviética de los años 70 aún puede hacer temblar a enemigos modernos. Y cómo, pese a sus limitaciones, cada sistema del Su-22 está construido para una sola cosa: resistir. Dicen que los cazas modernos son cerebros voladores, donde la inteligencia artificial, el radar de barrido electrónico y los sistemas de fusión de datos gobiernan el aire. Pero el Su-22 no es un cerebro, es un músculo soviético, cicatrizado, endurecido, crudo, que aún puede aplastar si lo subestimas. Su corazón, según la versión, puede ser un Lyulka al 21 F3 turbojet de 11.200 kg de empuje con postquemador, o un Tumansky R-29 B300, ligeramente más potente pero también más temperamental. No son motores refinados ni silenciosos.
No ofrecen la eficiencia de un F-100 estadounidense o la fiabilidad del Rolls-Royce Pegasus. Pero tienen algo que pocos pueden igualar: resistencia y empuje constante bajo condiciones extremas. ¿Qué significa eso en el campo de batalla real? Significa que el Su-22 puede volar en climas desérticos, ambientes húmedos, pistas sucias, lugares donde otros aviones colapsan por polvo, calor o simple negligencia logística. El Su-22, en cambio, ruge, escupe humo, y sigue. A máxima velocidad, el FITE puede alcanzar Mach 1.7 a altitud, lo que lo pone en la misma categoría que varios cazas supersónicos de tercera generación. Pero lo que sorprende es su capacidad de supervivencia. Puede volar con solo uno de sus sistemas operativos funcionando, puede resistir impactos moderados, y regresar a casa arrastrándose si es necesario. ¿Y su radar? ¿Sus sistemas electrónicos? Aquí es donde muchos creen que el Su-22 se desmorona. Y no están del todo equivocados, pero tampoco del todo correctos. Su radar RP-22SM Hybrid, en versiones más antiguas, o el más avanzado Clion 54M en algunas variantes posteriores, están lejos de ser comparables con los AN/APG-66 de los F-16 o el RDI del Mirage 2000. Su alcance es limitado, su capacidad de seguimiento múltiple es prácticamente inexistente, y su integración con armamento guiado es rudimentaria. Pero el Su-22 no fue diseñado para enfrentamientos BVR, Beyond Visual Range. Fue creado para misiones de ataque a tierra, bombardeos a baja altitud, y ataques quirúrgicos en zonas densamente defendidas. Por eso, sus sensores ópticos y láser, en versiones mejoradas, como el telémetro láser CLEM-P, y sistemas de orientación por televisión como el PRNK-54, permitían que el avión lanzara armas como el KH-25ML, misil guiado por láser, o el KH-29T, guiado por TB, convirtiendo al viejo Su-22 en un cirujano soviético de precisión letal. Y entonces surge la verdadera sorpresa: ¿cómo puede un avión tan rústico tener esa capacidad quirúrgica? Porque fue actualizado, modificado, forzado a evolucionar por las circunstancias. Países como Irán, Polonia y Siria realizaron adaptaciones locales, integrando sistemas de navegación GPS, pantallas multifunción modernas, y enlaces de datos improvisados que le dieron una segunda vida. Irán incluso modificó algunos Su-22 con pantallas digitales de origen chino, permitiéndoles lanzar misiles más modernos con mejor precisión. En Perú, algunas unidades fueron adaptadas con sistemas israelíes de navegación táctica. Es como si cada nación tomara al Su-22 como una base brutalista y le diera su propio toque de Frankenstein tecnológico. Pero más allá del radar o los sistemas, lo que realmente convierte al Su-22 en una amenaza es su carga de armamento. Hasta 4,000 kilogramos en 10 puntos de anclaje. Bombas convencionales, racimo, napalm, guiadas, no guiadas. Cohetes S-5, S-8 y S-24. Misiles aire-superficie KH-23, KH-25, KH-29. Incluso misiles antirradiación como el KH-28 o KH-58, capaces de cazar radares enemigos. Y por si fuera poco, un cañón GSH-23 de doble tubo montado en el fuselaje, que escupe hasta 3.400 disparos por minuto. No necesita pelear limpio. Necesita hacer daño. Y lo hace. Comparado con aviones como el F-16 o el Jaguar, el Su-22 es menos ágil, menos preciso en navegación, y más vulnerable al fuego enemigo. Pero el FITE no compite en elegancia ni en exhibiciones de feria aérea. Compite en el barro, entre ciudades destruidas, contra rebeldes armados con mampads o columnas enemigas mal camufladas. Ahí, su brutalidad cuenta más que su cerebro. Puede que no te impresione en una pantalla táctica, puede que no gane en una simulación moderna, pero en el mundo real, donde las guerras siguen siendo sangrientas y primitivas, el Su-22 aún puede matar. Y eso lo convierte en un sobreviviente, en un arma de guerra, no de desfile. Al final, lo que hay dentro del Su-22 no es sofisticado, pero tampoco es frágil. Es un recordatorio de una época donde la lógica de diseño era simple: hazlo fuerte, hazlo letal, y que pueda despegar aunque el mundo esté cayéndose a pedazos. En el próximo capítulo, exploraremos cómo este avión, creado para exportar muerte soviética, se convirtió en la joya de guerra de varios países del tercer mundo, y cómo, en manos desesperadas,
se transformó en una de las plataformas más longevas y adaptables jamás construidas. Uno podría pensar que los cazas más letales del mundo solo deberían estar en manos de potencias globales. Pero el Su-22 desafía esa lógica, porque no es un avión que necesite riqueza para operar. Lo que necesita es determinación, voluntad y enemigos al acecho. Es por eso que, mientras muchos países ricos retiraban sus cazas antiguos, otros más pequeños y empobrecidos hacían lo impensable, revivirlos. El Su-22 fue diseñado desde el principio con una idea muy clara en mente: exportación. Moscú no era ajeno al hecho de que, si quería influencia global durante la Guerra Fría, tenía que vender poder aéreo. Pero no podía ofrecerles a sus aliados lo mismo que usaba para su propia defensa estratégica. Tenía que ser algo más sencillo, más adaptable, pero no por eso menos letal. Así nació la idea del Su-22 como el hermano mayor modesto del Su-17, un avión que pudiera ser operado por países con escasa infraestructura, personal poco entrenado y condiciones logísticas mínimas. Pero lo que nadie predijo fue que este avión terminaría convirtiéndose en el centro de operaciones de combate aéreo de al menos una docena de fuerzas aéreas en el mundo durante más de 40 años. Países como Siria, Libia, Yemen, Vietnam, Angola, Irán y Perú han mantenido al Su-22 en vuelo por décadas. No por nostalgia, sino porque sigue siendo útil. En muchos de estos casos, el avión fue recibido como parte de acuerdos de cooperación militar con la URSS en los años 70 y 80, y fue adaptado a las realidades de cada nación. En Perú, por ejemplo, el Su-22 fue clave para la defensa aérea durante los conflictos limítrofes con Ecuador. Aunque su electrónica era básica, su capacidad de carga y su velocidad le daban una ventaja real en la selva. Podía salir, golpear duro, y volver antes de que el enemigo entendiera lo que había pasado. La FAP, Fuerza Aérea del Perú, aún lo tiene registrado en sus inventarios, aunque volando esporádicamente y en menor número. En Siria, el Su-22 ha sido un pilar durante la guerra civil. No es raro ver imágenes de FITES sobrevolando ciudades devastadas como Homs o Alepo, lanzando bombas sobre posiciones rebeldes. Las condiciones son brutales: calor extremo, arenas corrosivas, fuego antiaéreo constante. Y sin embargo, el Su-22 vuela. ¿Por qué no usan algo más moderno? Porque no lo tienen. Y porque el Su-22 aún puede hacer el trabajo. En Irán, donde las sanciones impiden el acceso a repuestos occidentales, el Su-22 fue completamente modificado con componentes nacionales o de países aliados. En 2018, el régimen anunció que varios Su-22 fueron renovados con sistemas de navegación y ataque locales, misiles de medio alcance y enlaces de datos compatibles con sus drones. No es el caza que Irán quería, pero es el caza que ha hecho sobrevivir a su fuerza aérea. Es como si cada país, enfrentado a sus propias limitaciones, tomara al Su-22 como un lienzo en blanco y lo convirtiera en un guerrero personalizado según su necesidad. En comparación con sus contemporáneos occidentales, como el A-4 Skyhawk o incluso el Sepekat Jaguar, el Su-22 ofrece una capacidad de carga superior, una velocidad más alta y una mayor versatilidad en el tipo de terreno donde puede operar. Pero paga un precio en precisión, aviónica y capacidad de operar en red. No es un avión que funcione bien en guerras tecnológicas, pero en guerras humanas, donde las bombas caen sobre ciudades y los enemigos se esconden en montañas, el Su-22 tiene ventaja. Una de sus principales fortalezas es que puede operar con personal poco especializado. La formación de pilotos, aunque arriesgada, no requiere simuladores de última generación ni bases aéreas informatizadas. El mantenimiento se puede hacer con repuestos reacondicionados, y en algunos casos, con piezas impresas o adaptadas localmente. Esto ha permitido que países en conflicto constante, sin acceso a aviones como el F-16, el Rafale o el Gripen, tengan un caza supersónico multipropósito funcional. Pero esta flexibilidad también tiene un costo. Cuando algo falla, falla catastróficamente. Los márgenes de error son mínimos, las condiciones operativas son riesgosas, y los pilotos a menudo deben confiar más en su instinto que en sus instrumentos. En 2018, un Su-22 M4 sirio fue derribado por un F-A-18E Super Hornet estadounidense tras cruzar líneas de combate en Siria. La diferencia entre ambos aviones era abismal, pero el Su-22 aún tuvo que ser interceptado, porque era una amenaza real.
Quizás pienses que estas fuerzas aéreas están aferradas al pasado, que mantener volando al Su-22 es un acto de desesperación. Pero si es, en cambio, una decisión estratégica basada en el principio más crudo de la guerra, usar lo que tienes y hacerlo sangrar, el Su-22 no es un caza para mostrar en exhibiciones. Es un martillo. Y cuando el martillo es lo único que tienes, aprendes a usarlo hasta que se parta, o hasta que te dé la victoria. En el próximo capítulo, entraremos en comparaciones detalladas, cómo se mide el Su-22 frente a los cazas occidentales y soviéticos contemporáneos, en el papel y en el campo de batalla, y cómo, contra todo pronóstico, ha logrado mantenerse en pie frente a rivales más jóvenes, más inteligentes y más caros. Las guerras no se ganan en catálogos. En el papel, muchos cazas de tercera generación superan al Su-22 sin despeinarse. Y sin embargo, en la historia reciente, el Su-22 ha estado presente en más conflictos reales que muchos de sus rivales de museo. ¿Por qué? Que lo hace resistir mientras otros, supuestamente superiores, se oxidan en hangares o son relegados a las vitrinas de los museos. Esta pregunta nos obliga a mirar más allá de las fichas técnicas y entrar en el campo de batalla. Comencemos con una comparación directa. El F-4 Phantom II, su rival occidental más famoso, era más rápido, más 2.2, tenía mejor radar, más potencia de fuego aire-aire y una estructura bimotor que le daba redundancia en caso de fallo. Además, su sistema de armas estaba mejor integrado desde fábrica. Pero tenía un problema, era caro. Operarlo requería combustible en grandes cantidades, personal técnico calificado, y pistas de cierto nivel. El Su-22, en cambio, podía despegar desde una franja de concreto rota en medio del desierto, y aún así completar su misión. Frente al CP-4 Jaguar, un avión anglo-francés también diseñado para ataques a baja altitud, el Su-22 tenía mejor capacidad de carga, 4.000 kilogramos contra los 4.500 kilogramos del Jaguar, pero en más puntos duros, mayor alcance, y la versatilidad de sus alas móviles. El Jaguar era más estable en vuelo bajo, pero menos tolerante al daño. Además, el Su-22 podía recibir una explosión cercana y seguir volando. El Jaguar, generalmente, no. Otro rival directo era el A-4 Skyhawk, famoso por su simplicidad y bajo costo. Pero el Skyhawk era subsónico. El Su-22 no. A velocidades transónicas y supersónicas, el FITE tenía una clara ventaja táctica, sobre todo si el ataque exigía penetración profunda y una rápida retirada. Ahora bien, ¿qué hay de sus hermanos soviéticos? El MiG-23, por ejemplo, era más moderno en muchos aspectos, radar más potente, velocidad superior, más 2.3, y un enfoque aire-aire más agresivo. Pero era menos estable en vuelo bajo, más difícil de mantener y con una curva de aprendizaje técnica más pronunciada. El MiG-27, su versión de ataque a tierra, era más sofisticado en puntería, pero también más dependiente de sistemas delicados. El Su-22, en cambio, era el tractor de guerra, fuerte, confiable y más tolerante al maltrato. Lo interesante es que, cuando se pusieron a prueba en combate real, los mejores no siempre sobrevivieron más. Los Jaguars fueron retirados prematuramente en muchos países por su alto coste operativo. Los MiG-27 se volvieron insostenibles sin apoyo ruso. El Su-22, en cambio, sigue operando con repuestos improvisados, mecánicos autodidactas y pilotos que confían más en su instinto que en sus sensores. ¿Te sorprende que lo antiguo sobreviva más que lo moderno? Tal vez es porque lo moderno fue hecho para durar en paz. El Su-22 fue hecho para sobrevivir en guerra. En enfrentamientos aire-aire, el Su-22 rara vez sale bien parado. Su radar no es confiable para combate BVR, su maniobrabilidad es limitada frente a cazas ágiles, y no tiene sistemas defensivos avanzados. Pero en misiones aire-tierra, especialmente a baja altitud, su capacidad de carga, su resistencia y su simpleza lo convierten en un monstruo eficiente. Puedes armarlo con una docena de bombas tontas y aún hacer estragos en una base enemiga. En Yemen, en 2016, un Su-22 operado por los hutíes logró atacar una posición de la coalición sin ser detectado hasta segundos antes del impacto. No fue porque fuera sigiloso, fue porque nadie esperaba que un avión tan viejo aún representara una amenaza real. Y ahí está el punto. El mayor poder del Su-22 es el mismo que lo condena al desprecio, su apariencia obsoleta.
Nadie cree que pueda hacer daño. Y cuando lo hace, es demasiado tarde. Puede que el Su-22 no te deslumbre con sus cifras. Puede que no gane en un duelo contra un F-15. Pero en guerras sucias, donde los sistemas están rotos, los pilotos están exhaustos y el enemigo se esconde entre ruinas, este caza sigue siendo un depredador real. En el próximo capítulo nos adentraremos en los combates históricos del Su-22. Veremos cómo se ha desempeñado en Afganistán, Siria, Libia y Yemen. Veremos cómo un avión subestimado se ha enfrentado al fuego real, no una, sino decenas de veces, y ha vuelto para contar la historia. Hay algo que las hojas de especificaciones nunca muestran: el miedo. El ruido ensordecedor del postquemador antes de cruzar territorio hostil. El sudor que corre por el cuello del piloto cuando las alarmas de radar comienzan a sonar. La decisión de soltar bombas a ciegas en medio de fuego antiaéreo, sabiendo que no hay segunda oportunidad. El Su-22 ha estado en esas situaciones, una y otra vez, porque no fue construido para desfiles. Fue construido para guerras reales. Afganistán. Década de 1980. Las montañas eran enemigas, los valles eran trampas, y el cielo estaba infestado de misiles Stinger entregados por la CIA a los muyahidines. En este infierno, los Su-17 y Su-22 soviéticos ejecutaban misiones de ataque a baja cota, lanzando cohetes S-24 sobre posiciones rebeldes. La táctica era sencilla, brutal y suicida: bajar al máximo para evitar los radares, soltar la carga y escapar antes de que el misil encontrara su calor. Muchos no regresaron, pero los que lo lograban, sabían que el avión había sido su única barrera entre la vida y la muerte. Uno de esos pilotos fue el coronel Oleg Malov, quien describió al Su-22 como una bala pesada y nerviosa que no perdonaba errores, pero que respondía con fidelidad si se le exigía. Una vez voló 3 veces en un mismo día sobre el valle de Panjshir, su avión agujereado, los frenos casi destruidos, pero aún funcionando. En sus palabras, cualquier otra máquina se habría partido en dos. El FITE solo rugía y pedía más guerra. En Siria, el Su-22 ha sido uno de los protagonistas más visibles de la guerra civil. Utilizado por el régimen de Bashar al-Assad, ha sido empleado para ataques contra posiciones rebeldes y zonas controladas por grupos islamistas. En 2017, uno de estos aviones fue derribado por un F-A-18E Super Hornet estadounidense tras haber lanzado bombas cerca de tropas aliadas de Estados Unidos. En Raqqa, la escena fue brutal: el Su-22 cruzó el cielo a baja altitud, dejó caer su carga, y segundos después fue interceptado y abatido. El piloto, Ali Faed, eyectó en el último momento y sobrevivió. ¿Por qué se arriesgan con un avión así? ¿Por qué no usan otro? Porque no tienen otro. Porque el Su-22 sigue siendo, a pesar de todo, un martillo eficaz para una guerra que no necesita bisturíes. En Libia, durante el conflicto de 2011, tanto las fuerzas de Gaddafi como grupos rebeldes capturaron y utilizaron Su-22 abandonados. En uno de los episodios más insólitos, un piloto despegó de una base en desuso, cruzó la frontera y se rindió en Túnez con el avión intacto. La comunidad internacional se preguntó cómo era posible que un FITE aún volara en esas condiciones. La respuesta: cuando el resto del arsenal está destruido, el Su-22 es el último recurso que aún puede volar entre ruinas. Y en Yemen, la historia se repite. En 2016, imágenes satelitales mostraron Su-22 camuflados en pistas improvisadas entre montañas. Uno de ellos fue captado despegando desde una pista de tierra, cargado con bombas convencionales. No tenía radar funcional, ni contramedidas activas, pero lo volaron igual, porque cuando necesitas hacer daño, a veces no importa el costo. Solo importa tener con qué hacerlo. Las estadísticas son despiadadas. Muchos Su-22 han sido derribados. Otros han fallado en vuelo por fatiga estructural. Pero lo que asombra no es cuántos han caído, sino cuántos siguen volando. Y volando con impacto. El enemigo no puede ignorarlos. Las tropas en tierra temen su silueta. Los estrategas aún los incluyen en sus cálculos. ¿Puede un avión tan viejo seguir escribiendo páginas nuevas en la historia bélica del mundo? Lo está haciendo. Cada día que despega, desafía la lógica moderna de la guerra y deja en evidencia una verdad incómoda: lo rudimentario, cuando es brutalmente funcional, aún puede dominar el campo de batalla. En el próximo capítulo entraremos en un terreno más psicológico: el factor sorpresa. Veremos cómo el Su-22,
lejos de ser una amenaza visible y temida como el Su-35, se ha convertido en una sombra inesperada, una trampa aérea que no parece mortal, hasta que lo es. La guerra moderna está plagada de sensores. Satélites, radares, sistemas de alerta temprana, vigilancia electrónica. Todo está pensado para identificar amenazas antes de que lleguen. Pero, ¿qué sucede cuando la amenaza no parece una amenaza? ¿Qué pasa cuando el enemigo simplemente no cree que esa silueta oxidada, ruidosa y de diseño anticuado pueda matarlo? Eso es lo que convierte al Su-22 en una anomalía letal. Porque su arma más poderosa no es su radar, ni sus misiles. Es el hecho de que el enemigo lo subestima. En el mundo militar, la sorpresa no es un lujo, es una ventaja táctica. Y el Su-22, sin siquiera proponérselo, se ha convertido en un maestro del engaño. Lo ven en pantalla y asumen que es una amenaza secundaria. Lo detectan y creen que podrán derribarlo fácilmente. Lo escuchan y suponen que está fuera de su tiempo. Pero entonces aparece bajo las nubes, a menos de 200 pies, con alas extendidas y cohetes encendidos, y lanza su carga sobre una posición crítica. El radar no lo rastreó a tiempo. El sistema antiaéreo estaba ocupado con blancos más importantes. Y el operador del dron nunca creyó que fuera necesario avisar. Pero el daño ya está hecho. Y esa silueta envejecida ya está girando para desaparecer en el horizonte. ¿Cómo puedes defenderte de algo que ni siquiera consideras una amenaza real? Ese ha sido el truco involuntario del Su-22. Su propia obsolescencia lo volvió invisible a nivel estratégico. Mientras las defensas se concentran en interceptar F-16, MiG-29 o drones suicidas, el FITE se cuela por debajo del radar, literalmente. Y lo hace con una simpleza que aterra. No necesita guerra electrónica. No necesita contramedidas de última generación. Solo necesita que lo ignores durante los primeros minutos, y eso casi siempre ocurre. Los ejemplos abundan. En Siria, posiciones rebeldes han sido bombardeadas por Su-22 que entraron volando bajo entre colinas y ruinas, sin ser detectados hasta que el suelo explotó. En Yemen, el Su-22 ha sido usado como plataforma de ataque de distracción, precisamente porque el enemigo no esperaba que pudiera hacer daño real. Y en Libia, en medio del caos, el Su-22 era tan poco prioritario que fue capaz de ejecutar múltiples misiones antes de que los cazas enemigos se molestaran en derribarlo. Tal vez el mayor poder del Su-22 es que el enemigo no cree que tenga poder alguno. Y eso es exactamente lo que lo convierte en un asesino silencioso. En el plano psicológico, esto representa una amenaza persistente. Cuando una fuerza sabe que está siendo vigilada por un Su-35, activa todos sus sistemas defensivos. Pero cuando oye que un viejo Su-22 está volando por la zona, no hace nada. Y ahí es donde pierde. Porque el FITE no busca reconocimiento. Busca oportunidades. Es un depredador que se oculta tras su propia irrelevancia. Y cuando ataca, no lo ves venir. Y si lo ves, ya estás en la mira. Esto también impacta en la moral. Soldados que sobreviven a un ataque de un avión así no sienten alivio, sienten humillación. ¿Cómo fue que algo que parecía sacado de los años 70 logró infiltrarse, atacar y salir sin ser interceptado? Esa pregunta no solo lastima la infraestructura, lastima la confianza. Y aquí aparece una reflexión más profunda. ¿Cuántas veces en la historia ha sido subestimado el oponente por su apariencia, su edad, su equipamiento, y sin embargo termina siendo letal? El Su-22 es un recordatorio de que en la guerra no importa cómo luces, importa si puedes hacer daño. Y puede. Vaya si puede. En el siguiente capítulo exploraremos algo igualmente poderoso, el hombre detrás del avión. ¿Qué clase de piloto se atreve a subirse a un Su-22 hoy en día? ¿Qué lo impulsa? ¿Instinto suicida? ¿O una valentía que solo entienden quienes no tienen alternativa? Y te sorprenderá saber que algunos lo prefieren, incluso por encima de cazas más nuevos. No es el avión más bonito, ni el más rápido, ni el más inteligente. El Su-22 no te abraza con tecnología ni te cuida con automatismos. Es una cabina estrecha, caliente, con instrumentos envejecidos, y un asiento eyectable que muchos dudan que aún funcione como debe. Y sin embargo, todavía hay pilotos que lo eligen, que lo vuelan, que confían en él como si fuera una extensión de su cuerpo. ¿Por qué?
Quizás porque volarlo exige algo que muchos aviones modernos ya no requieren, agallas puras. El piloto de un Su-22 no se sienta frente a una interfaz digital que le resuelve la vida. Él entra a una cápsula donde todo depende de su juicio, su oído, su memoria muscular. La mayoría de los sistemas son analógicos. Los errores no se corrigen con algoritmos. Aquí, cada decisión puede significar la vida o la muerte, y no hay margen para distracciones. En las fuerzas aéreas de países como Siria, Irán, Perú o Yemen, el Su-22 no es una opción de lujo. Es lo que hay. Pero incluso así, hay pilotos que lo defienden con una lealtad sorprendente. Muchos se formaron en él, se graduaron en él, y han pasado más de media vida volando sus entrañas de metal ruidoso. No son niños prodigio de simuladores avanzados. Son soldados del aire, curtidos, callados, con las manos endurecidas y la espalda marcada por años de misiones. El comandante peruano Carlos Cegarra, por ejemplo, pilotó el Su-22 durante los tensos años del conflicto del CENEPA con Ecuador. En varias entrevistas posteriores confesó que no era el avión perfecto, pero era el que me respondía siempre. Cuando otros sistemas fallaban, cuando las condiciones eran extremas, el FITE no lo traicionó. Y eso, en combate, vale más que cualquier pantalla táctil. ¿Es posible enamorarse de una máquina que no te hace la vida fácil? Tal vez no se trata de amor, sino de respeto. Del tipo de respeto que solo se gana después de sobrevivir juntos a lo imposible. En Siria, hay reportes de pilotos que se han negado a volar otros modelos más modernos por no sentir la misma respuesta que con el Su-22. Puede parecer absurdo, hasta que entiendes que, en este avión, cada ruido, cada vibración, cada cambio en el tono del motor es una señal que el piloto aprende a interpretar como una lengua viva. Es una relación de compenetración, casi animal. Y no hay espacio para el miedo. Un Su-22 que vuela bajo sobre terreno hostil, sin cobertura aérea, con misiles antiaéreos escondidos entre ruinas, exige una mente de hielo. El piloto debe anticipar cada segundo, calcular cada giro, soltar bombas con una precisión instintiva, y luego escapar como si tuviera el infierno en los talones. Es una danza mortal entre el acero, la intuición y el coraje. Algunos pilotos han caído con sus aviones. Otros han logrado volver con el tren de aterrizaje inutilizado, con impactos en las alas, con incendios a bordo. Y aún así, aterrizan, apagan los motores, bajan cubiertos de hollín, y miran al avión con gratitud. Porque saben que los salvó. Quizás el Su-22 no es el avión que un piloto moderno quiere, pero puede ser el único que le queda. Y cuando tu vida depende de una máquina, no necesitas que sea bella. Necesitas que nunca te abandone. En un mundo donde muchos pilotos se convierten en operadores de consola, los que aún vuelan el Su-22 son parte de una especie en extinción. Guerreros del aire que no tienen escudos digitales, pero sí algo que ningún sistema puede replicar: determinación humana. En el próximo capítulo, dejaremos atrás el alma y volveremos al hierro. Te mostraré cuánto cuesta, en dinero, tiempo y sufrimiento, mantener vivo a un Su-22 hoy. Y porque muchos países están dispuestos a pagar ese precio, incluso si eso significa sangre, sudor y piezas oxidadas. Volar un avión de combate no es solo cuestión de combustible y valor. Es una batalla constante contra el tiempo, el desgaste, el óxido y la burocracia. Y cuando ese avión es un Su-22, un modelo con medio siglo de historia, piezas descontinuadas y un linaje soviético extinguido, la batalla se convierte en una guerra. Mantener un Su-22 en vuelo en el año 2025 es como intentar que un dinosaurio baile ballet. Y sin embargo, lo hacen. ¿Cómo es posible? ¿Cuánto cuesta? ¿Y por qué se sigue haciendo? Empecemos por lo básico. El Su-22 no tiene una línea de producción activa. Eso significa que no hay piezas nuevas saliendo de una fábrica rusa cada mes. Lo que existe son repuestos reciclados, reacondicionados o directamente canibalizados de otras unidades que ya no vuelan. En países como Siria, Yemen o Perú, esto ha creado un ecosistema de ingeniería de guerra donde los mecánicos se convierten en alquimistas. Adaptan, reinventan, improvisan. Un sistema hidráulico que ya no se fabrica puede ser sustituido por componentes civiles modificados. Una pieza estructural puede ser soldada a mano, reforzada con metal local, y luego puesta a prueba, en pleno vuelo. Es un acto de fe mecánica, una danza peligrosa con la gravedad y la entropía.
Pero no todo es cuestión de ingenio. Está el costo en dinero. Aunque no hay cifras exactas oficiales, expertos estiman que mantener operativo un solo Su-22 durante un año puede costar entre 1.5 y 3 millones de dólares, dependiendo del nivel de actividad y de la disponibilidad de piezas. No es mucho si lo comparas con los octubre del 20 millones que cuesta operar un F-16 moderno, pero para países con economías frágiles, es una suma que duele. Y sin embargo, la pagan. ¿Por qué? Porque las alternativas no existen. Comprar cazas modernos requiere no solo dinero, sino relaciones diplomáticas, acuerdos logísticos, entrenamiento, repuestos, acceso a software, y eso está fuera del alcance de muchos. El Su-22, en cambio, ya está ahí, dormido en hangares olvidados, esperando que alguien lo despierte con las herramientas adecuadas y la voluntad suficiente. Es como una bestia vieja que solo pide que la alimentes con sangre y aceite, y a cambio, seguirá luchando por ti. Pero el costo más alto no es el económico, es humano. Los pilotos arriesgan su vida cada vez que despegan en una máquina que puede fallar en cualquier momento. Los técnicos trabajan con planos desactualizados, muchas veces a mano, bajo presión y sin margen de error. La tensión es constante. La certeza de que todo está colgado con alambres, reforzado con improvisación y sostenido por experiencia más que por tecnología, crea un ambiente donde el estrés no es eventual, es cotidiano. En una base aérea siria, un técnico llamado Farid contó que trabajar con Su-22 es como reparar un cadáver todos los días para que siga caminando. Y lo dice con respeto, porque sabe que esa máquina, por más imperfecta que sea, aún protege a su gente. ¿No sería más fácil retirarlo? ¿Darle descanso? Tal vez sí, pero en muchos lugares del mundo, el lujo de retirarse no existe. Solo existe la necesidad de resistir. Y el Su-22 resiste. En comparación con cazas modernos, el Su-22 es un dolor de cabeza logístico. No tiene diagnósticos automáticos, no tiene mantenimiento predictivo. Cada vuelo exige una revisión minuciosa. Cada sonido extraño puede ser una señal de muerte inminente. Pero, como una vieja locomotora de guerra, sigue rugiendo, mientras todo a su alrededor se cae a pedazos. En el capítulo final, analizaremos una última pregunta que aún flota en el aire. ¿Tiene futuro el Su-22? ¿O solo estamos viendo sus estertores finales? O peor aún, ¿podría este avión, contra todo pronóstico, volver a tener un papel aún más importante en los conflictos del siglo XXI? Hay una imagen que se repite una y otra vez en la historia militar, la del arma que debía retirarse, pero no lo hizo. El tanque T-34 en Corea, el AK-47 en África, el MiG-21 en Asia, y ahora, el Su-22, volando en guerras del siglo XXI con la piel de los años 70. ¿Es eso una anomalía? ¿O estamos ante un patrón que no queremos aceptar? El Su-22 no debería estar aquí. No con drones invisibles, cazas furtivos, enjambres de inteligencia artificial y satélites que ven todo. Y sin embargo, en medio de esa modernidad implacable, el Su-22 sobrevive. Y en algunos casos, se vuelve más útil que nunca. ¿Cómo es posible? La respuesta está en la naturaleza misma de las guerras modernas. Ya no son grandes enfrentamientos entre superpotencias simétricas. Son conflictos sucios, irregulares, en zonas sin infraestructura, con enemigos que no usan uniformes y se ocultan entre civiles. En ese tipo de guerra, la guerra que realmente se libra hoy en lugares como Yemen, Siria, el Sahel o Libia, la alta tecnología muchas veces estorba más de lo que ayuda. Ahí, lo que importa no es el radar AESA ni el sigilo absoluto. Lo que importa es tener un avión que pueda despegar desde cualquier parte, lanzar bombas pesadas sobre una posición, y volver. Sin necesidad de satélites. Sin necesidad de códigos criptográficos. Solo fuerza bruta. Y eso, el Su-22 todavía lo hace. De hecho, algunos países están dando señales de no querer enterrarlo todavía. En Irán, varios Su-22 han sido renovados con aviónica digital, sistemas GPS locales, pantallas multifunción y compatibilidad con armamento guiado moderno. En Siria, se ha intentado integrarlos con drones para misiones de reconocimiento coordinado. Y en Perú, algunos pilotos siguen entrenando en simuladores básicos inspirados en el FITE. No porque sea el mejor avión disponible, sino porque sigue siendo el único con el que pueden contar. ¿Podría tener un papel más activo aún?
En cierto modo, sí. En guerras donde los sistemas de defensa aérea ya han sido saturados o destruidos, donde el enemigo no tiene superioridad aérea pero sigue siendo una amenaza terrestre constante, el Su-22 puede funcionar como una plataforma de apoyo cercana, ataque relámpago o incluso intimidación psicológica. Porque nada impone como el rugido de algo que no debería existir, pero que vuelve a rugir sobre tu cabeza. Claro, su tiempo está contado. No hay milagros. El metal envejece, las células de combustible se agrietan, los sistemas hidráulicos fallan, y los repuestos se vuelven cada vez más difíciles de fabricar. Pero lo que impresiona no es cuánto le queda, sino cuánto ya ha hecho. Más de 50 años, más de una docena de guerras, más de 20 países, miles de misiones, cientos de pilotos, y aún vuela. Quizás no te impresione como el Su-57, ni como el F-35, ni como el B-2, pero el Su-22 tiene algo que todos ellos envidiarían: legado. No se recuerda por ser indetectable, se recuerda por ser inevitable. En el cierre de esta historia, no queda más que aceptar una verdad simple y brutal: el Su-22 no es el futuro de la guerra aérea. Pero en un mundo donde el futuro aún no llega para todos, este avión sigue siendo suficiente. Sigue siendo útil. Y, en muchos casos, sigue siendo temido. Quizás esta sea su última década. Quizás no. Pero mientras haya una pista de concreto, una bomba que lanzar, y un piloto dispuesto a jugarse la vida, el Su-22 todavía tendrá algo que decir. No todos los aviones están destinados a ser leyendas. Algunos nacen como soluciones prácticas, herramientas de guerra sin alma, sin poesía. El Su-22 era uno de esos. Diseñado en frío por una burocracia soviética que buscaba eficiencia, no gloria. Un aparato funcional, exportable, adaptable, reemplazable. Y sin embargo, aquí estamos, medio siglo después, hablando de él como si fuera más que un avión. Porque lo es. El Su-22 sobrevivió a todo lo que se suponía que debía enterrarlo: a la caída del muro de Berlín, a la disolución del Pacto de Varsovia, a la globalización, al auge de la guerra digital, a los cazas de quinta generación, a los drones invisibles, a las sanciones internacionales y a decenas de conflictos. Fue creado para ser útil por unos pocos años, y ha sido mortal durante generaciones. Pero más allá de su fuselaje viejo y sus sistemas rudimentarios, lo que lo convierte en un símbolo no es su metal. Es su espíritu. El espíritu de una máquina que no debería seguir volando, y sin embargo vuela. De un caza que no debería seguir matando, y sin embargo mata. De una herramienta que no estaba pensada para emocionar, y sin embargo emociona. En cada despegue, el Su-22 lleva sobre sus alas algo más que bombas. Lleva historia, lleva terquedad, lleva el rugido de una era que se niega a apagarse. Y en cada piloto que se atreve a subir a su cabina, sabiendo que no hay red de seguridad digital, que el margen de error es mínimo, que cada vuelo puede ser el último, hay un acto de valor puro. Brutal. Humano. Tal vez el mundo ya no lo necesita. Tal vez ya no hay lugar para bestias como esta. Pero mientras siga habiendo guerras donde lo moderno no llega, donde lo viejo es lo único disponible, donde lo sencillo aún mata, el Su-22 vivirá. Y quizás, solo quizás, eso es lo que más debería preocuparnos. Que en un planeta que finge haber superado los conflictos del pasado, todavía haya espacio para máquinas de guerra hechas con lógica de hierro, con tornillos visibles y con dientes de acero. Porque el Su-22 no es solo un avión viejo. Es un espejo, uno que nos muestra que la guerra no ha evolucionado tanto como creemos. Que lo letal no siempre luce moderno. Que la amenaza a veces viene envuelta en óxido, no en fibra de carbono. Y mientras el rugido de un Su-22 siga cortando el cielo, estaremos obligados a recordar que hay máquinas que no mueren cuando deben, sino cuando quieren,